Les decíamos, es el tema del día y una de las fotos justamente del día es la del presidente Alberto Fernández con los gobernadores en la firma de un acuerdo para tratar de paliar la violencia de género, erradicar la violencia de género. Es tan grave lo que está pasando que uno puede preguntarse cuándo será posible erradicarla, ¿no? Va a ser un arduo trabajo, pero está sobre la mesa el tema. Sí, acuerdo Nicolás, federal, bienvenido. esa es la clave porque ¿qué es lo que se está tratando de hacer a partir de este acuerdo que vamos a tratar de analizarlo en algunos puntos? Lo más importante que pasa con la violencia de género depende estrictamente de las provincias, sobre todo el funcionamiento de la policía y el funcionamiento de la justicia. Por eso hoy se firmó este acuerdo con los 24 distritos, 13 gobernadores y gobernadoras estuvieron presentes ahí en el Museo del Bicentenario. Algunos estuvieron en forma virtual y algunos adhirieron sin participar directamente. Pero acá lo importante para entender de este acuerdo es que se le pide a las provincias que adhieran a 3 o 4 puntos muy importantes que vamos a poder ver acá. El primero es que participen del Consejo Federal para el abordaje de la violencia de género. Este es un consejo que se creó muy recientemente, se creó durante el gobierno de Alberto Fernández, hace un par de semanas. ¿Por qué es importante este consejo? Porque lo que se permite es que acá participen ya no solo los poderes ejecutivos, sino que participen también las justicias y las policías de las provincias, ¿sí? Ahí vemos el segundo ítem, que es la adhesión al registro de denuncias. Eso depende puntualmente del Ministerio de Seguridad y lo que se busca es que a partir de ese registro se pueda hacer un control de la tarea que hacen las policías. Recordemos, Feli, que más o menos 1 de cada 5 femicidios es cometido, el 17% de lo que va de este año, es cometido por integrantes de fuerzas de seguridad. Entonces, ahí ya no solo son partícipes a la hora de qué hacen con las denuncias, qué hacen cuando reciben denuncias de mujeres, si las trasladan o no las trasladan a la justicia, sino también el rol que cumplen las fuerzas de seguridad como los propios violentos en muchos casos y femicidas en el peor de los casos. El tercer ítem, que es el más interesante, es la adhesión al sistema integrado de casos. Eso depende del Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros y es importante porque lo que busca ahí es juntar ya no solo las denuncias que llegan a la policía, sino todos los casos. Por ejemplo, ¿viste el 144? Que siempre machacamos con el 144. Bueno, todos los casos que son denunciados por mujeres al 144 pasan a integrar este registro, lo cual permite hacer un seguimiento muy puntual de los casos de cada una de las mujeres y, por ejemplo, acceder a algunos beneficios, como los planes para las mujeres que por cuestiones económicas no pueden salir de la casa. Bueno, el Ministerio de Géneros y Diversidades tiene un programa de acompañamiento que son 6 meses con un sueldo mínimo. Por ahí no te van a salvar la vida, pero bueno, pero es una de las grandes limitaciones que tienen las mujeres víctimas de violencia de género cuando tienen que toman el valor justamente para pedir ayuda, para hacer la denuncia, tienen que tener un sostén económico. Es una gran herramienta y hay que difundirla justamente. Exactamente. Bueno, y parte de los puntos que restan del acuerdo es que las justicias empiecen a tener perspectiva de género. Bueno, ¿cuántas veces veces? Totalmente. Vos fijate, Feli, los últimos casos que vimos, el caso de Úrsula Bailo, había denunciado 18 veces al policía Matías Ahora vamos Martínez, a hablar de la su justicia. femicida. Vamos a escuchar una parte del discurso del presidente Alberto Fernández justamente en el marco de este acuerdo con las provincias por el tema violencia de género. Y nosotros hemos llegado a un punto donde si queremos entrar a la modernidad y sentirnos orgullosos, lo primero que tenemos que hacer es poner a todos en un plano de igualdad, cualquiera sea su género. Y mientras no lo hagamos, no vamos a hacer una sociedad justa ni vamos a hacer una sociedad igualitaria. Vamos a hacer una sociedad que discrimina y una sociedad que tolera. Y yo no quiero vivir en una sociedad que discrimina y mucho menos quiero vivir en una sociedad que tolera la violencia de género y mucho menos que tolera los femicidios. Días atrás recibí a los papás de Úrsula, una chiquita muy joven que encontró la muerte en manos de un femicida. Y la verdad que hablando con su madre y hablando con su padre, es muy difícil poder explicarle lo que pasó. Es definitivamente imposible. Porque esas cosas pasan también porque la reacción estatal es lenta o no existe. Y ahí tenemos una enorme responsabilidad nosotros, los que gobernamos este país. Cuando asomó al caso Úrsula, fue tan tremendo lo que uno vio,
Cuando uno le preguntan por qué insiste en hablar de la justicia, yo insisto en hablar de la justicia, entre otras cosas, para que no existan más Úrsulas, para que no existan más Micaelas, para que un tal Wagner no ande matando a Micaela y después queriendo violar a otras mujeres. Para eso uno quiere también cambiar la justicia. Bien, digo, la justicia, qué difícil. Estamos hablando de una sociedad y de una cultura absolutamente patriarcal desde siempre, con sectores que son mucho más reacios al cambio. Entre ellos la justicia, que no está acostumbrada a rendir cuentas, ¿no? Caso Micaela, el caso Úrsula, son los últimos de resonancia en donde la sociedad dice, bueno, basta, no se puede más. Las mujeres dicen, no se puede más. Pero si miramos hacia atrás, hay tantos nombres de mujeres que han acudido a la justicia, que han acudido a la policía y terminaron muertas, que la verdad es terrible. Bueno, tenemos el último caso de Guadalupe en Villa La Costura, que había denunciado varias veces a Bautista Clintiqueo, que fue su femicida. Por eso es importante, ahí escuchábamos la voz del presidente Alberto Fernández, sí, la justicia, y por eso es importante que adhieran las provincias. Quiero subrayar mucho este dato. Tanto las policías como las justicias provinciales que tienen que investigar esos casos, que toman esas denuncias, dependen directamente de las provincias. Por eso, importante este acuerdo, ahora hay que ponerlo en marcha. Bien, y hay que entender, ¿no? También la cadena de responsabilidades. Cuando hablamos de justicias provinciales, cuando hablamos de policía, cuando hablamos del Ejecutivo, etcétera. No solamente hablamos de violencia física, les decía, hablamos también de otro tipo de violencias. Hablamos de las inequidades, por ejemplo, y hay un informe elaborado por la Secretaría de Gestión y Empleo Público al respecto, que es muy interesante y que pone en números esto, la posibilidad de acceder a determinados cargos o lugares. Y fíjense ustedes, porque es interesante observar, Nicolás, cómo a medida que miramos hacia arriba, si miramos hacia mayores jerarquías, la participación de las mujeres se va achicando. Brechas de género en el sector público nacional, puestos de trabajo personal civil, estamos hablando de diciembre 2020, 50-50. Ahí podríamos decir que tenemos equidad. Seguimos. Cargos de autoridades superiores en el sector público nacional por género, diciembre 2020. Mujeres, bueno, aquí ya vemos 32%. ¿Cómo se achica? Varones, 68%. Esto es lo que llamamos el techo de cristal. Un techo que no se ve. En teoría todos podemos acceder a determinados lugares, pero concretamente lo que ocurre es que las mujeres tenemos vedada la participación cuando hay que tomar decisiones. Alta dirección pública, otros cargos jerárquicos, otros escalafones, diciembre 2020, 45% de mujeres, 55% de hombres. Hay que decir que esto mejoró en el último tiempo, ¿sí? En los últimos 2 años mejoraron, pero falta mucho. Brechas de género en el sector público nacional, diciembre 2020. Resultados principales. Existe paridad de género en el personal que no tiene funciones ejecutivas. Ahí sí encontramos la paridad. Pero la brecha de género se aprecia en cargos de alta dirección pública y en las autoridades superiores. Y la última placa, resultados principales de este informe que se publica hoy a propósito de la fecha. Esta brecha se acrecienta a medida que se asciende en la escala jerárquica de los cargos. El techo de cristal se advierte a partir de los cargos de dirección simple. Insisto, este informe es de la Secretaría de Gestión y Empleo Público y es interesante. Esto es una radiografía de lo que pasa en la gestión estatal, digamos, pero es interesante saber también que en el sector privado falta y muchísimo. No tenemos los números para contratarlo aquí, pero falta y mucho también. Empezar a poner blanco sobre negro, empezar a conocer los números es una manera de visibilizar esta violencia, esta inequidad. En el sector privado incluso se agravan estas diferencias, Feli, así que esto es un buen panorama para entender la situación en el Estado, pero en el sector privado todavía es peor.